La Iglesia nos propone reflexionar en el texto de Juan 5, 31 al 47, en este jueves de la cuarta semana de Cuaresma. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni han visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes porque al que Él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo voy a acusarlos ante el Padre. Hay uno que los acusa: Moisés, en quienes tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Hace un par de días comentamos el tercer signo de Jesús según el Evangelio de Juan, que fue el de la curación del paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Este signo terminó con una acusación a Jesús: Tú no debes curar en sábado. Por eso dice el texto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Inmediatamente después del signo viene la defensa que hace Jesús de su modo de proceder. Y su defensa la ha dividido en dos partes. Ayer reflexionamos en la primera parte, en donde Jesús se defiende a sí mismo diciendo que Él solo hace lo que su Padre hace. Mi Padre trabaja hasta ahora, también en sábado, y por eso yo también trabajo. Y todos nosotros estamos entonces llamados a hacer lo mismo: trabajar para que todos vivan. Bueno, pues Jesús concluyó esta primera parte de su defensa diciendo que el deseo del Padre es que den al Hijo el mismo honor que al Padre. Y quien acepta esto y lo hace, tiene vida eterna. Pero esta defensa de Jesús de llamar a Dios su Padre, su papá, y de pretender ser su Hijo, hizo que explotase la furia de las autoridades judías que lo acusaban, pues no solamente violaba el sábado, sino que además se hacía hijo de Dios. El relato de hoy nos presenta la segunda parte de la defensa que hace Jesús. Y esta va a consistir en traer a colación algunos testimonios que avalan su proceder. Es decir, en esta especie de juicio público al que está sometido, Jesús llama a testigos. Y es así como inicia el relato de hoy. Dice el texto que dijo Jesús a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es válido el testimonio que da de mí. En primer lugar, Jesús aclara que Él no se justifica a sí mismo, pues si se autojustificase, su testimonio no sería válido, pues el testigo no puede ser uno mismo, sino otro. Y ese otro que da testimonio de Él, en realidad son 4. Jesús va a llamar a 4 testimonios: el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras que realiza, el testimonio de Dios Padre y por último, el testimonio de la misma Escritura, de la misma ley de Moisés. Veamos el primer testimonio, el de Juan el Bautista. Dice el texto: Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Lo primero que les dice es que son ustedes mismos
quienes enviaron a averiguar, y Juan ha dado testimonio de la verdad, es decir, de él, porque él es la verdad. Dios es verdad. Y efectivamente, al inicio de su evangelio, Juan nos ha contado que una comitiva enviada por los fariseos de Jerusalén fueron a verlo para averiguar si él era o no el Mesías. Y Juan les respondió que él no lo era, pero que detrás de él viene el que sí lo es. Y después señaló a Jesús diciendo que en su bautismo ha visto al Espíritu que bajó sobre él y que da testimonio de que él es el Hijo de Dios. Pero a pesar del testimonio de Juan, ellos no le hicieron caso. Y luego agrega, no es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para que ustedes se salven. Les dice que lo que Jesús hace es por ellos, para que abran los ojos a la manera recta de proceder y vivan, se salven. Su interés no es ser alabado por los hombres ni depender del testimonio de Juan. Su interés son ellos, los mismos que lo acusan. Pero, les dice, ustedes fueron donde Juan, que era una luz. Él era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero no se dejaron iluminar por él y no aceptaron su testimonio. El segundo testimonio es el de las obras que realiza Jesús. Si bien las autoridades judías que lo acusan no han querido aceptar el testimonio de Juan, Jesús tiene un mejor testigo que Juan, sus obras. Dice el texto, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me ha concedido realizar. Sus obras hablan por sí mismas. Los judíos que lo acusan han visto las obras que hace Jesús y su obra más reciente, y por la que se ha armado toda esta discusión, es hacer caminar a un paralítico que había estado 38 años maniatado por su parálisis. ¿Qué mejor testimonio que este? Pero ellos continúan con el corazón cerrado, no aceptan el testimonio de sus obras y se niegan a reconocer lo evidente. Y sin embargo, dice Jesús, medio resignado, esas obras que hago dan testimonio de mí y atestiguan que el Padre me ha enviado. El tercer testimonio que Jesús les ofrece es el de Dios Padre. Dice el texto, el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. En su bautismo, de manos de Juan, cuando el Espíritu Santo se posó sobre él, quedó claro que las obras de Jesús están avaladas por su Padre. Y su Padre es ese Dios al que todos los judíos deben amar por sobre todas las cosas y hacer solo lo que Él desea. Pero ellos, dice Jesús, no ven la mano de Dios Padre en su actuar. Y la razón de no hacer caso es porque no conocen a Dios Padre. Entonces Jesús los acusa abiertamente diciendo, ustedes nunca han escuchado su voz ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes. Como no lo conocen, no aceptan su testimonio. Y el resultado es que al que Él envió, no le creen, y más bien lo rechazan. Pero el problema está en ustedes, que no conocen al que dicen conocer. Y el último testimonio que llama Jesús es el de la misma Escritura, el de la ley de Moisés. Dice el texto, ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, pero son ciegos, buscan la vida eterna y la tienen delante, y sin embargo, dice el texto, no quieren venir a mí para tener vida. Su soberbia y su búsqueda de gloria personal los ha enceguecido y no aceptan que un campesino desconocido de Galilea les venga a enseñar a ellos, maestros de Jerusalén, a entender la Escritura y a orientarlos por el camino de la vida. Son demasiado soberbios para aceptar a Jesús. Sin embargo, dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres, no me interesa. Y sus palabras finales, y con las que termina su lista de testigos, son muy fuertes. Dice el texto, yo los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Esto es muy duro, pues ellos que se consideran los defensores de la ley de Dios, Jesús aquí les dice que no tienen a Dios.
Dios está lejos de ellos. Jesús denuncia que ellos no se abren a los hechos y no lo aceptan, no solo porque no conocen a Dios, sino porque el amor de Dios no está en ellos. Pues si fuesen de Dios y habitase Dios en ellos, entonces lo lógico es que lo reciban y acepten. Jesús concluye su defensa descubriendo la debilidad de sus adversarios. Dice el texto: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Por qué son tan ciegos y no son capaces de ver la mano de Dios? Dice Jesús: porque aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. Es decir, ellos están más interesados en sus propios intereses que en los intereses de Dios. Están interesados en su propia gloria, pero no en la gloria de Dios. Por este motivo es imposible que acepten a Jesús y crean en Él. El problema está en ellos. Su soberbia les ha tomado el corazón. A la luz de esto, ¿qué concluye Jesús? En vez de ser Él el que es enjuiciado por las obras que hace, son ellos quienes deberían ser acusados ante el Padre por su cerrazón de corazón. Pero dice Jesús: no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Es Moisés, en quienes ustedes tienen puesta su esperanza, quien los acusa. Es la propia ley que dicen defender la que los delata. Y termina diciendo: si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Como ven, todo este relato, que había empezado con una acusación contra Jesús, concluye poniendo en evidencia la ignorancia de las autoridades judías respecto a la ley de Moisés y su desconocimiento total de Dios Padre. Como conclusión, los invito primero a reflexionar si los 4 testimonios que da Jesús para justificar su proceder son significativos para nosotros, y si ellos nos convencen de que Jesús viene del Padre y hace las obras del Padre. Y segundo, preguntarnos si cuando hacemos algo bueno lo hacemos buscando nuestra propia gloria o lo hacemos buscando la gloria de Dios. Y si buscásemos la gloria de Dios, ¿estaríamos dispuestos por Él a pasar desapercibidos y a perder? Pidámosle a Dios su gracia para convencernos totalmente de que Él está obrando plenamente en Jesús, a fin de que lo busquemos siempre y creamos en Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.